Bueno, ahora le bajaron demasiado, pero en fin. Vamos a comenzar. El Señor puso en mi corazón un tema que se ha vuelto muy real para mí en los últimos meses. En realidad es algo que he vivido durante toda mi vida cristiana, pero en particular los últimos meses se ha vuelto más real. Quizá algunos de ustedes recuerdan la última plática que di por aquí hace ya un par de meses, donde hablé de lo que era la tarea fundamental de la iglesia y les compartí que realmente la iglesia y nosotros como individuos cristianos deberíamos ocupar una buena parte de nuestro tiempo y de nuestra actividad como cristianos y actividad como iglesia en buscar que las personas avancen hacia la madurez y no dejarlos solo como niños en Cristo, no dejarlos solo como bebitos espirituales, sino ocuparnos en que las personas a quienes estemos alcanzando como iglesia o las personas a quienes Dios nos permita hablarles en lo individual, les ayudemos a avanzar hacia la madurez. Entonces, en un sentido, esta plática de hoy es una continuación. Estaré hablando de este proceso de maduración, de cómo el Señor quiere que avancemos, cómo el Señor quiere que crezcamos espiritualmente, cómo el Señor quiere que nos volvamos más maduros. Gracias. Entonces, este tema le he llamado el proceso de maduración. Y entonces, aquí, en una manera muy breve, quiero de nuevo enfatizar cuál es la meta final de este proceso. Y escogí un pasaje, o el Señor puso en mi corazón un pasaje, quizá algunos de ustedes lo conocen. El pasaje está en Efesios capítulo 4, versículo 13. Ahí está la primera parte de este versículo. Y ahí está expresado el corazón de Dios. Ahí está expresado el deseo de Dios. Hasta que todos lleguemos a algo. Y en este versículo están cuando menos 4 cosas a las cuales Dios quiere que lleguemos. Quizá algunos de ustedes están familiarizados con este versículo y aquí está la primera de las cosas a las que Dios quiere que lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Creo que no necesitamos mucho análisis ni mucha investigación para darnos cuenta que la iglesia cristiana como existe actualmente, que los hermanos cristianos como existimos actualmente, tenemos diferencias en cuanto a la fe. Tenemos diferencias en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces es más o menos evidente que no hemos llegado como iglesia o como cristianos a esta meta todavía. La iglesia no es una iglesia en la cual haya unidad de la fe. Hay un número enorme de denominaciones con diferentes énfasis. Y quizá ustedes conviven con cristianos de otros grupos, de otras afiliaciones, de otras denominaciones, y si se ponen a platicar con ellos, pronto sale alguna diferencia de la fe. Entonces Dios todavía tiene un trabajo que hacer, quiere llevarnos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La siguiente parte del versículo se vuelve más individual. Y Dios nos dice hasta que todos lleguemos a un varón perfecto.
Y eso suena como una meta muy elevada. Eso suena como una meta quizá hasta inalcanzable. En más de una ocasión nosotros habremos dicho a otras personas, es que no soy perfecto. Es que los cristianos tampoco somos perfectos. Nuestro cónyuge sabe que no somos perfectos. Nuestros compañeros de trabajo saben que no somos perfectos. Y en ese sentido Dios todavía tiene algo que hacer en nosotros. Llevarnos a un varón perfecto. Y la siguiente parte del versículo nos dice cuál es el modelo. Entonces ahí nos dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Realmente Jesucristo es el único personaje perfecto que ha existido en toda la historia. Sus pensamientos siempre fueron perfectos, nunca pensó algo equivocado. Sus acciones siempre fueron perfectas, nunca hizo nada equivocado. Sus relaciones con otra gente siempre fueron perfectas, nunca hizo nada equivocado. Su relación con Dios y su actitud hacia Dios siempre fue perfecta, nunca hizo nada equivocado. De hecho, tanto Pablo como Pedro escriben que en él no se halló pecado, que no hubo engaño en su boca, que él fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados, pero sin pecado. Él fue perfecto. Él es nuestro modelo. Y la meta a la cual Dios quiere llevarnos es precisamente esa, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí puse una de muchas representaciones artísticas de lo que podría representar a Jesús. Me metí en internet y le puse ahí imágenes de Jesucristo. Y es increíble la diversidad de imágenes que hay. Algunas de ellas de plano no me gustan nada. Son una representación de Cristo que está fuera de mi concepto de lo que es Jesucristo. Pero me encontré esta y me pareció apropiada para la manera como yo percibo a Jesucristo. Entonces la puse ahí. Él es nuestro modelo, Él es nuestra meta. A eso es a lo que Dios quiere llevarnos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí algunos de ustedes ya saben que me gusta cantar y que de cuando en cuando canto aquí, ¿verdad? Entonces otra vez me voy a aventar un canto. Sí. Si alguno de ustedes lo conoce, siéntase en libertad de unirse a mi canto, y si no, lo voy a cantar 2 veces nada más. La primera, por si alguien no lo conoce, se familiarice con él, y la segunda, por si alguien quiere unirse conmigo. ¿Ok? El canto va más o menos así. Ser como Cristo, ser como Cristo, es mi anhelo, ser como Él en mi camino, de aquí al cielo, es mi anhelo, ser como Él, ser como Cristo, ser como Cristo, es mi anhelo,
ser como Él en mi camino de aquí al cielo. Es mi anhelo ser como Él. Entonces, en este proceso de maduración e irnos transformando a que seamos semejantes a Cristo, encontramos en las Escrituras algo que podemos llamar la actitud de Dios. Y entonces aquí plasmo esta actitud de Dios. Una cosa que se dice abundantemente en la Biblia desde el Antiguo Testamento y también a través del Nuevo Testamento es que en el corazón de Dios existe el deseo de que seamos bienaventurados. Esa palabra creo que no la usamos mucho en el lenguaje diario. En nuestras conversaciones con amigos y familiares poco la usamos, pero en la Biblia se usa muchas veces. Y su significado es que seamos bendecidos, que seamos felices, que recibamos bendiciones de parte de Dios. Un diccionario que consulté dice que seamos afortunados. A mi esposa no le gusta esa palabra porque dice que la fortuna como que tiene que ver con la suerte y tiene que ver con esas cosas medio esotéricas y demás, pero ese diccionario dice ser bienaventurado implica ser afortunado, feliz, bendecido. Y en la versión Reina Valera 60, la palabra bienaventurado aparece 94 veces en 92 versículos. Y si Dios escogió que esa palabra aparezca tantas veces en la Biblia, es porque el concepto es importante. Dios desea que seamos bienaventurados. Aquí de las 94 veces escogí unas cuantas, ¿no? Son muchas como para narrarles las 94. Pero quizá la primera que yo aprendí en mi vida cristiana fue la que está en el Salmo 1. Recuerdo cuando yo era un niño y pasaba mis vacaciones en casa de mi abuelita. Y mi abuelita me mandaba a la escuela bíblica de verano o a la escuela bíblica de vacaciones en la iglesia que ella asistía. Y ahí en esa iglesia en una ocasión me pusieron la tarea de aprenderme el Salmo 1. Me lo sé desde que era un niño de 5 o 6 años, tal vez. Y aquí está el principio del versículo 1 y voy a repetir los primeros 2, 3 o 4 versículos. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando era niño tuve que buscar en un diccionario qué era eso de escarnecedores. Son los burlones, son los bromistas a costa de otros, ¿no? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En lugar de eso hace otra cosa, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese tipo de persona es bienaventurado. El que no se junta con los malos, el que no anda en camino de pecadores, el que no anda con los burlones escarnecedores. Eso lo hace a un lado e invierte una buena parte de su tiempo en la meditación de la ley de Jehová. En eso está su delicia. Otro versículo, se me olvidó picar botones acá, perdón. Otro versículo está en Proverbios, capítulo 14, versículo 21. Bienaventurado el que tiene misericordia de los pobres.
En una ocasión Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y en nuestra sociedad no tenemos que ir muy lejos para encontrarnos con pobres. Y pobre no tiene que ser el que de plano no tiene nada. Pobre puede ser cualquiera que tiene menos que nosotros. Entonces hay personas que no están tan pobres, pero tienen menos que nosotros y tienen alguna necesidad que nosotros podemos ayudar. Otro versículo que también aprendí desde que era muy pequeño está en Mateo 5. Y ese pasaje de Mateo 5 es el pasaje bastante conocido en muchas partes, que se conoce como el Sermón del Monte. Y en esa sección de los primeros versículos del capítulo 5 aparecen 9 bienaventuranzas. Esta es una de ellas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay otras por ahí: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Y otras más, se completan 9. Ahorita voy a repasar otras 2. Entre ese montón de bienaventuranzas, 94 veces que se repite, hay algunas que son muy singulares. Estas 3 que yo acabo de leer aquí y algunas que repetí de memoria, nos indican que ser bienaventurado es recibir cosas buenas, es experimentar situaciones agradables, es experimentar algo que diríamos nos cae bien, nos gusta, lo disfrutamos. Pero de aquí en adelante y por varios versículos voy a mencionar otro tipo de bienaventuranzas que quizá nos mueven el tapete un poco. Por ejemplo, esta primera que voy a poner aquí, les he llamado bienaventuranzas singulares. Entonces aquí está una. En el libro de Job dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ah, caray, eso suena raro. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces me pregunto, ¿qué pasó? Pues no, que bienaventurado era ser bendecido y afortunado y feliz y contento. Y aquí está una experiencia que no es del todo agradable. Que Dios nos castigue. Y dice aquí este pasaje de la Biblia: bienaventurado aquella persona a quien Dios castiga. Y nos invita a que no menospreciemos esa corrección de parte del Señor. Otra bienaventuranza singular: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Cuánto nos gustaría que Dios nunca nos diera una nalgadita? Que Dios nunca nos diera un estirón de orejas. Que Dios no nos pidiera que cambiemos alguna actitud o que hagamos una corrección de rumbo en nuestra vida. Pero este pasaje nos dice: bienaventurados somos si Dios hace eso. Si Dios nos corrige. Otra, esta me sacó de onda a mí, porque aquí dice: bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
Esa me la encontré mientras preparaba esta plática. Y les confieso, me sacó de onda. Porque ¿cómo puede ser bienaventurado una persona soberbia? ¿Cómo puede ser bienaventurada una persona que hace impiedad? Quizá la parte de bienaventurado está en que tentaron a Dios y se escaparon, como que Dios no los corrigió ni los castigó por alguna razón. Como me la encontré mientras preparaba este estudio, entonces es un pasajito medio nuevo para mí. No lo entiendo del todo y me dejo a mí mismo una tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que los soberbios puedan ser bienaventurados. Ay, se los dejo de tarea para ustedes también. Aquí sigo con la lista de otras bienaventuranzas singulares. Esta es parte de esas 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ah, caray. Ser perseguidos es una de las cosas que nos puede pasar y que puede ser una bendición para nosotros. Cuando yo era niño vivía en un poblado muy pequeño en el estado de Chihuahua, donde la denominación cristiana a la que pertenecían mis papás y de pasada yo, éramos un grupito súper minoritario en ese pueblo. Y entonces la gente del pueblo, un pueblo pequeño, la gente de mi barrio y mis compañeros de escuela sabían que yo pertenecía a ese grupito religioso minoritario que no dabas 3 cacahuates por él ahí en el pueblo. Y con frecuencia esos compañeros de barrio y esos compañeros de escuela practicaban lo que se ha vuelto una palabra moderna, el bullying conmigo. Y en múltiples ocasiones mis amigos del barrio y mis compañeros de escuela me sometían a persecución. Me sometían a críticas, me sometían a burlas y cosas así. Y les confieso que en mi mentalidad infantil y aún de adolescente, en más de una ocasión consideré la posibilidad de decir al diablo con esta denominación de mis papás, yo me cambio a la otra, a la denominación de mis amigos de barrio, a la denominación de mis amigos de escuela, porque así me voy a librar del bullying. No lo hice, ¿no? Y seguí adelante. Pero a través de la vida he aprendido esto: bienaventurados los que padecen persecución. Y otra de las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esos amigos de barrio y esos amigos de la escuela decían una bola de tonterías respecto a mi iglesia. Muchas de ellas eran mentiras. Muchas de ellas eran cosas que ellos se imaginaban y que se las inventaban nomás por hacerle al bullying y hacerme sufrir. Y entonces, ahora que preparaba este estudio, me encontré esta palabra: bienaventurados sois cuando os vituperen. Y esa es otra palabrita que no uso muy frecuentemente. Y tengo una idea vaga de lo que quiere decir, y para no entenderla mal fui al diccionario y dije: ¿qué quiere decir vituperen? Entonces encontré que vituperen quiere decir que una persona critica con malicia,
critica con la intención de molestar. Entonces, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y algo que me llamó la atención en estos dos versículos es que no es que me vituperen o me hagan el bullying o esto, no me persigan nada más porque les dio su gana, sino que aquí está una frasecita, miren, por mi causa. Y acá arriba también dice por causa de la justicia. Que ese bullying, esa burla, ese acoso, ese vituperio sea porque soy cristiano, sea porque intento parecerme a Cristo y que entonces la gente me critique todo lo que quiera. Bienaventuranza singular. Y aquí hay como 3 o 4 cosas. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, cuando os vituperen otra vez y cuando desechen vuestro nombre como malo. En más de una ocasión en mi vida, no solo de niño, sino de adolescente, de joven y de adulto, mucha de la gente que me rodeaba me aplicaba la ley del hielo, porque yo intentaba seguir a Cristo, porque mi estilo de vida en alguna manera les molestaba. Entonces se apartaban de mí, me perseguían, desechaban mi nombre y hasta decían cosas malas de mí. Y otra vez el final del versículo, otra vez el final del versículo dice ahí, ¿dónde me quedé? Para atrás, ¿verdad? Aquí en esta última frasecita de aquí, por causa del Hijo del Hombre, que todo este bullying, sufrimiento, crítica, la ley del hielo y todo lo demás que me puedan aplicar, sea por causa del Hijo del Hombre, por mi relación con Dios. Y como ven, hay muchas bienaventuranzas singulares. Aquí está esta: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este me hace pensar, junto con muchos otros pasajes, que la vida cristiana no es una vida libre de problemas. A mí me ha tocado escuchar evangelistas que dicen, cuando están predicando, entrégate a Cristo y se resolverán todos tus problemas. Puede ser que te resuelvan algunos, pero si le sigues adelante en tu vida cristiana te van a llegar otros. Entonces aquí dice, bienaventurado el que soporta la tentación, el que haya resistido la prueba, y revisando las palabras griegas que se traducen aquí como tentación o como prueba, parece que son intercambiables o sinónimos. Entonces, Dios nos considera bienaventurados si somos atraídos por una tentación o si somos atacados por una prueba. Otra más, también de las 9 del Sermón del Monte. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Voy a acelerarle un poquito aquí.
Otra vez el apóstol nos dice algo similar. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí cabe el bullying que hablaba hace rato, ¿no? Si sufro, si padezco por causa de la justicia, por causa del reino de Dios, por causa de intentar la vida cristiana, no me amedrente, no tenga temor de ellos, no me conturbe, no me intranquilice, no me vuelva ansioso por el asunto. Otros pasajes singulares. Estos pasajes que vienen enseguida ya no usan la palabra bienaventurado directamente, pero también tienen que ver con cosas semejantes. Este versículo que estoy poniendo ahí fue un versículo que me aprendí, que dijera, por ósmosis, más o menos. Nunca pregunté a mis papás por qué en mi recámara pusieron un cuadro donde estaba este versículo. Pero desde que yo era niño, en la recámara de mi casa estaba un cuadro con este versículo y estaba a un lado de la puerta. De tal manera que cada vez que yo salía de mi recámara, ahí estaba el cuadro y lo veía. Y estuvo ahí tantos años que no me quedó otra más que aprendérmelo, ¿no? Porque lo veía cada rato. Con el tiempo lo analicé un poquito y vi que al menos una parte de este versículo es una promesa de Dios. En el segundo renglón dice, en el mundo tendréis aflicción. Como que eso es una realidad. Y Cristo lo declaró y lo dijo así. Y además lo precede con la frase que está antes y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, aunque en el mundo tengamos aflicción, nuestra relación con Dios puede llegar a ser tal que en medio de las aflicciones vivamos en paz. En lugar de caer en el estrés, o caer en la angustia, o caer en la depresión, o caer en la desesperación o algo parecido. Dios nos promete aquí, en el mundo tendréis aflicción. Pero nos da la siguiente parte confiada. Yo he vencido al mundo. Entonces, si en medio de las aflicciones, en lugar de dejarnos ser presa de desesperación, depresión, estrés, angustia o preocupación, volteamos nuestra atención hacia Cristo y ponemos nuestra confianza en Él y refrescamos en nuestra vida que Él venció al mundo, entonces que me vengan todas las pruebas que quieran y las aflicciones que quieran. Me voy a aferrar a Jesucristo. Me voy a aferrar a mi relación con Dios y voy a salir vencedor. Aunque no lo tengo aquí en mis citas, pero quizá ustedes recuerdan la última parte del capítulo 8 de Romanos, donde dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, etcétera. Y luego el apóstol Pablo escribe, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores.
Y a veces yo me puse a pensar qué quiere decir más que vencedores. Y una vez me inventé una idea de lo que quiere decir más que vencedores. Cuando era joven practicaba algunos deportes, entre ellos la natación. Y en la natación le eché muchas ganas. Competí en mi ciudad y gané algunos campeonatos de la ciudad. Después competí en el estado y gané algunos campeonatos en el estado. Después competí en un campeonato nacional, de ahí sí no gané nada. Pero cuando nadé en el estado, varias veces gané la competencia y me entregaron el trofeo. Y hubo algunas veces en que fui más que vencedor. Porque no solamente gané la carrera en la que estaba compitiendo, sino que Dios me permitió establecer un nuevo récord para el estado. Entonces yo reflexioné y dije, no solamente fui vencedor, sino fui más que vencedor, porque Dios me permitió establecer un nuevo récord. No pasó mucho tiempo en que alguien lo rompió y me dejó atrás, ¿no? Pero en fin, cuando menos tuve el gusto de que el récord duró algunos meses por ahí. Muy bien, otro pasaje. Romanos 5:3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Este también me movió el piso definitivamente. Porque pues ok, si Dios me bendice y me saco la lotería o me encuentro una mujer como mi esposa para casarme con ella o Dios me lleva a ser miembro de la casa de mi padre o lo que sea, pues bueno, gracias a Dios y me siento muy contento, ¿no? Pero cuando Dios me invita a que me gloríe en mis tribulaciones, eso me hace pensar, Señor, se me hace que se te fue la onda. Gloriarme en las tribulaciones. Bueno, parece ser un estándar que Dios pone. Y luego nos da una pequeña introducción ahí en los versículos que siguen. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y por ahí dice que esto no avergüenza. Entonces la paciencia, cuando menos, es uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Y yo digo, bueno, Dios quiere usar las tribulaciones, al menos, para producir ese aspecto del fruto del Espíritu que es la paciencia. Hace rato leímos un pasaje de Job donde decía, habéis oído de la paciencia de Job. Y vaya que si Job pasó por tribulaciones, pero en medio de esas tribulaciones Job desarrolló paciencia. Otro pasaje singular aquí, Pedro, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, como que el apóstol Pedro nos está diciendo, ¿quieres que Dios te perfeccione? Bueno, padece por un poco de tiempo. ¿Quieres que Dios te afirme?
Padece por un poco de tiempo. ¿Quieres que Dios te fortalezca y establezca? Padece por un poco de tiempo. Y otra vez repito la idea que permea todas las escrituras, que la vida cristiana no es una vida libre de problemas. Dios permite problemas en nuestra vida. Dios permite dificultades. Dios permite tribulaciones. Al principio les decía que en los últimos meses como que Dios está poniendo esto en práctica en mi vida. En el mes de noviembre fui a dar al hospital. Me hicieron como 20 exámenes y no encontraron cuál fue la causa de lo que me pasó y me llevó al hospital. Me dieron de alta. En el mes de enero fui a dar otra vez al hospital. Me hicieron una pequeña operación ahí que parecía insignificante, de la cual todavía no me recupero totalmente. Todavía ando ahí en tratamientos por esa operación que me hicieron. Y si junto todo el tiempo que pasé en el hospital en noviembre y en enero y demás, estuve más de un mes en el hospital. ¿Fue fácil? No. ¿Lo consideré tribulación? Sí. ¿Lo consideré un padecimiento? También. Y entre esos padecimientos fue cuando Dios puso este tema en mi corazón. Repasarlo, estudiarlo, pensarlo y este pasaje en particular. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Más pasajes singulares. Ah, caray, no sabía que había tantos de estos. Yo creí que todos estos de bienaventuranzas y demás eran puros pasajes de bendición, de alegría, de felicidad, de experiencias agradables, pero pues no. Aquí Santiago escribe, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez este aspecto del fruto del Espíritu, paciencia. El versículo que sigue dice: pero tenga la paciencia su obra completa. O sea, no nos queramos salir de la prueba antes de lo necesario. Como el versículo anterior decía, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, y a veces como cristianos queremos salirnos de la prueba inmediatamente. Señor, ya para mañana que se acabe la prueba. Y bueno, a veces Dios puede sacarnos de la prueba porque somos muy insistentes y muy persuasivos y lo que sea. Pero en alguna ocasión escuché una ilustración relacionada con la alfarería. Y un alfarero con sus manos maneja el barro y le da la forma que necesita. Y una vez terminada la forma, el alfarero la mete a un horno. Y en el horno decimos que el barro se cuece. Y el horno debe estar a cierta temperatura y la pieza debe permanecer ahí por cierto tiempo. Si el horno está medio frío, la pieza de barro no adquiere la consistencia que debe adquirir. O si esa pieza pudiera hablarnos y decirnos: aquí está muy caliente, sácame de aquí, y nosotros la sacáramos más rápido, ¿no?, antes del tiempo que la pieza debe permanecer en el horno, pues sí, la pieza dejaría de sufrir la alta temperatura del horno, pero no alcanzaría la consistencia que necesita alcanzar. Entonces eso lo traslado a la vida cristiana.
Si nosotros decimos en algún momento, esta prueba está muy pesada, Señor, sácame de esta prueba, no la aguanto, es muy difícil, es muy dura, sácame rápido. Y habrá ocasiones en que el Señor nos saca, pero no alcanzamos a desarrollar la consistencia que deberíamos haber desarrollado. O a veces nos parece que Dios nos deja demasiado tiempo en la prueba. Y también le decimos, Señor, ya me cansé de esta prueba. Ya no aguanto más. Sácame de ella. Pudiera ser que Dios acceda a nuestra petición y nos saque, pero la prueba no cumplió su propósito. Otro pasaje singular. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sin considerarme un experto en el procesamiento de metales preciosos como el oro, sé algunas cositas, entre ellas que cuando sacan el oro de las minas viene revuelto con piedritas y con tierra y con otras cosas ahí, de tal manera que el oro no sale puro cuando lo sacan de la mina. Entonces lo meten a un horno, le suben la temperatura, y el oro es uno de los materiales que tiene una temperatura de fusión muy alta. Entonces hay que subirle mucho la temperatura para que el oro se derrita. Pero una vez que el oro se derrite, por ser una sustancia, y aquí me voy a meter en la física un poquito, los que saben física me van a entender. Los que no, pues les voy a explicar. Entonces, como el oro es una de las sustancias cuya densidad es muy alta, de tal manera que prácticamente cualquier otra sustancia que ande revuelta con el oro ahí, cuando el oro se derrite, debido a que piedritas y otras cosas que andan por ahí tienen una densidad menor que la densidad del oro, entonces esas piedritas flotan y se van a la superficie. Y entonces el que está purificando el oro tiene la oportunidad de usar alguna herramienta y retirar todas esas piedritas que flotaron en la superficie, y le llamamos escoria. Y al final de cuentas queda el oro puro. Entonces aquí compara Dios nuestra vida cristiana, o nuestra fe la compara al oro. Que aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego para retirarle la escoria. Así nuestra fe Dios la somete a pruebas, y utilizando la ilustración de que la temperatura de fusión del oro es muy alta, aquí esto de que nuestra fe sea probada básicamente implica que la temperatura de la prueba a la que Dios nos va a someter va a ser una temperatura alta. Y entonces dice aquí, por un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos en diversas pruebas, a fin de que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otro. Hey, ¿qué pasó aquí? Este versículo que está ahí, el último en 1 Pedro.
2:21. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, parte de la vida cristiana es seguir las pisadas de Cristo. Y parte de seguir las pisadas de Cristo es que vamos a padecer. Y un resultado, muchos resultados del padecimiento es que maduraremos, que desarrollaremos paciencia, que glorificaremos a Dios y otras cosas. Entonces ya me estoy acercando al final de mi plática. Nuestra actitud hacia las pruebas. Aquí voy a poner otra vez una lista de versículos. Son versículos que ya mencioné en todos los versículos que estuve utilizando, pero en las proyecciones anteriores puse el énfasis en el hecho de que íbamos a sufrir, en el hecho de que íbamos a padecer, en el hecho de que íbamos a ser perseguidos, en el hecho de que íbamos a ser aborrecidos, en que íbamos a ser vituperados. Más o menos en eso enfoqué mi atención en las proyecciones anteriores. Pero ahora voy a enfocar mi atención en una parte de esos versículos en que nos invita a adoptar una actitud apropiada con relación a las pruebas. Por ejemplo, esta. Aquí Dios nos invita, nos va a corregir, pero me dice, no menosprecies la corrección. Si Dios escoge corregirte de alguna manera, si Dios te da una nalgadita, si Dios te pide que cambies el rumbo en alguna cosa de tu vida, no cometas el error de menospreciar esa corrección. No menosprecies la corrección. Este otro versículo. Si Dios permite que venga a tu vida una prueba o una tentación, entonces sopórtala, resístela. Hay un pasaje que no puse aquí, pero quizás ustedes lo conocen, es 1 Corintios 2:13, donde dice, Dios es fiel, que no os permitirá ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis resistir. Y la parte inicial del versículo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios es fiel para no permitir tentaciones más fuertes de lo que podamos resistir. Parafraseando un poco este versículo, diría, Dios controla la frecuencia con la que te llegan las tentaciones o las pruebas, y Dios controla la intensidad de esas tentaciones y esas pruebas, de tal manera que puedas resistir con la salida que Él te ofrece. Juntamente con la tentación os dará la salida. Me toca a mí distinguir esa salida y usarla. Otro versículo en 1 Pedro 3:14 me dice que cuando me persigan, me vituperen, digan cosas malas contra mí, mintiendo y demás, que no me amedrente, que no tenga miedo, que no me conturbe, que no caiga en la ansiedad, que confíe en el Señor. Otra más. En Juan 16:33 es la que dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero la invitación de Cristo es confiad. Y además nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
Confiemos, Él ha vencido al mundo. Otra más. Gloriarnos en las tribulaciones. Y ahí yo les preguntaría, ¿qué quiere decir gloriar en las tribulaciones? Básicamente significa que cuando me llegue una tribulación, mi reacción debe ser, gloria a Dios. Señor, te aventaste con esta, ¿verdad? Entonces yo me gozo en la tribulación, yo la disfruto, yo me glorío en ella. Yo le doy gracias a Dios porque tú estás permitiendo esta tribulación en mi vida. Otro pasaje. Ya les mencioné que un aspecto del fruto del Espíritu es la paciencia. Entonces, si la prueba, el sufrimiento y la tribulación va a desarrollar paciencia en mí, le voy a decir al Señor, gracias por estar desarrollando el fruto del Espíritu en mi vida. Otra más. Esta. La primera vez que estuve consciente de este versículo, me sacó de onda. Porque dice este versículo, Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces les digo que me sacó de onda porque no es nada más que me goce, sino que ese gozo sea sumo gozo. En algunas universidades utilizan una frase para los estudiantes que son sobresalientes y que obtienen altísimas calificaciones. Esa frase es una frase en latín que dicen summa cum laude. Y entonces eso significa lo máximo, lo más sobresaliente, lo más extraordinario. Entonces esta palabrita que está aquí, tener por sumo gozo, tiene que ver con eso. No es un gozo ahí a medias, ¿no? No es un gozo ahí que pues parece que estoy gozándome. No, es sumo gozo. Por ejemplo, en mi vida ha habido experiencias que han producido en mí sumo gozo. Una de ellas fue cuando me casé con mi esposa. ¿Verdad? La experiencia de ese día fue sumo gozo. ¿Verdad? Y a través de los 40 y pico de años de casados que hemos tenido, no todas esas experiencias han sido de sumo gozo. Pero sí ha habido un buen número de experiencias de sumo gozo en relación con mi esposa. Por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, ahí mi esposa se comportó en esos partos de una manera muy valiente y muy sobresaliente. De tal manera que cuando ya nacieron los bebés y que yo pude sostenerlos en mis brazos, ¡wow! ¡Qué experiencia tan de sumo gozo! ¿Verdad? Y luego nos aventamos mi esposa y yo, porque no fue 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5, ¿verdad? No había muchos con 5 hijos en ese entonces. Ahora menos. Pero he pasado por muchas experiencias de sumo gozo. Pero este versículo me dice que experimente sumo gozo no solamente cuando me case con mi